Y sobre el caso Tlatlaya, les hemos estado informando que el viernes, prácticamente a la medianoche, se dio a conocer que un magistrado, el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, decretó la libertad de 3 soldados acusados de homicidio y encubrimiento, con lo que ya todos los militares procesados por este caso están en libertad. La CNDH hace un par de días pidió a la PGR que aporte más elementos, que la PGR dijo que así lo hará. La CNDH le pidió que retome su recomendación en la que indica que entre 12 y 15 personas fueron ultimadas por soldados después de rendirse. Hay otra posibilidad en este caso que tiene que ver con la impugnación de parte de las víctimas. De esto hablamos con Jaime Rochín, él es el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entra a acompañar a estas víctimas y ahora en esta parte del proceso también le tocará, en su caso, pues orientar a las víctimas sobre los procedimientos que pueden ejercer a partir de esta resolución, que hay dos caminos: pueden irse a un amparo o pueden esperar o apoyar o coadyuvar con el Ministerio Público para que fortalezca la acusación y entonces vuelva al proceso penal. Es decir, no se ha declarado inocencia, ni es un tema que todavía está en proceso, pues. Es un caso abierto. Es un caso abierto, totalmente abierto, y en la parte penal. Ahora, como violación a derechos humanos es un caso cerrado. Eso sí me parece importante señalar, es decir, ya hubo una recomendación, ya hubo una determinación y ya hubo todo un proceso. Se está cerrado porque se comprobaron las violaciones graves a derechos humanos. A derechos humanos se comprobaron. Ahora, que haya elementos objetivos o no para una sanción penal es otro proceso. Jaime, explícanos cuántas víctimas están reconocidas en el caso Tlatlaya. ¿Y cuáles son las violaciones a derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó, información que les entregó a ustedes para que empezaran también a trabajar? Claro, mira, el total de personas que fueron víctimas en estos acontecimientos, hay distintos tipos de víctimas. 22 personas murieron en total en los hechos de Tlatlaya. Así es. Y hay otras que no murieron y que también son consideradas víctimas de otras violaciones a derechos humanos. Ahora, de estas 22 personas que murieron, no todas son consideradas víctimas de pérdida arbitraria de la vida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, lo que determina la CNDH es que algunas de estas personas murieron en un fuego cruzado donde perdieron la vida, pero otras, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí fueron privadas de la vida de manera arbitraria. Estas fueron 13 personas. Bueno, 16 de las cuales 13 están perfectamente identificadas. De estas 13 personas fallecidas son con las que la Comisión Ejecutiva, con sus familiares obviamente, comenzó el proceso de reparación integral. Hemos empezado ya un proceso de reparación, ya hemos caminado con 5 núcleos familiares y seguimos adelante. Y además hay otras víctimas que no perdieron la vida, pero que son consideradas víctimas de otra serie de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, del derecho a la justicia, del derecho a la verdad, porque según la propia determinación de la CNDH hubo falsedad en información de algunas autoridades, etcétera, y en ese sentido estas personas también son víctimas y otras incluso se mencionó que pudieron ser detenidas de manera arbitraria, etcétera. También con ellas se está procediendo a una reparación integral y a un proceso de atención. Forma parte de las víctimas, desde luego, Clara Gómez, que fue la primera mujer que dio su testimonio sobre lo que ella dice que vio que ocurrió en esta bodega de Tlatlaya, y otras 2 mujeres que también fueron testigos. Sí, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas personas también son víctimas. Jaime, entonces estamos en espera, por un lado, de que la PGR presente más pruebas en el caso Tlatlaya. De hecho, la CNDH le ha hecho un llamado a través de un comunicado para que retome lo que documenta en su recomendación sobre el caso. Esto por un lado. Y por otro, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá que acercarse a estas familias para comentarles que tienen derecho de impugnar esta resolución que deja libres a los últimos 3 soldados. Claro, es un derecho de las víctimas el conocer la verdad y el acceso a la justicia, y por tanto esta resolución deben de conocerla y deben de conocer también las posibilidades que tienen de irse a un amparo, porque la Comisión Ejecutiva está registrada ante el juzgado como abogados coadyuvantes del proceso con las víctimas,
Estamos hablando de familias que viven en los límites del Estado de México y de Guerrero, me imagino el municipio de Arcelia, otros pueblos por ahí cercanos. Vecinos, sí, exactamente. Están divididos en distintas zonas, pero ya han venido a la Ciudad de México, se ha interactuado con ellos para ese proceso de reparación, entonces no es demasiado difícil poder acceder nuevamente a ellos y poderles dar la información correspondiente. Para subrayar que aunque sean presuntos delincuentes, también son víctimas de violaciones a derechos humanos, porque esto luego siempre genera un poco de ruido. Sí, ese es un tema bien importante. Tenemos que entender que independientemente de que una persona pueda o no haber cometido un delito, el Estado no puede cometer delitos contra las personas que delinquen. Es decir, claro, el Estado, estamos hablando del ejército. Sí, las autoridades del Estado deben actuar siempre en respeto absoluto a la dignidad de las personas. Llama mucho la atención, tú mismo lo has mencionado, que por un lado hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, pero del Estado, donde claramente reconoce que ocurrieron los hechos, hace una investigación, donde incluso da un número de posibles personas que habrían sido víctimas, ¿cómo dijiste tú?, de asesinato arbitrario. De pérdida arbitraria de la vida. Pérdida arbitraria de la vida, y habla de modificación de la escena del crimen y de otras violaciones graves a derechos humanos ocurridos allá en Tatlaya. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas empieza a trabajar a partir de esto, es decir, hay un reconocimiento de que los hechos ocurrieron y ahora nos encontramos con esta resolución que pone en tela de juicio si ocurrieron o no los hechos. Claro. O decíamos, si la PGR no fue capaz de probarlos, pero llama la atención. Eso lo determinó y lo determinó como violaciones graves a derechos humanos, es decir, y además la autoridad recomendada lo aceptó. Lo cual, así es. ¿No? Lo cual implica que todo mundo reconoce que hubo ahí algo. Ahora, en vista precisamente hablando de la presunción de inocencia, también estos miembros del ejército viven bajo la presunción de inocencia, y si los elementos del juez, si los elementos presentados por el Ministerio Público al juez no dan para que estén en prisión, es una determinación sabia liberarlos y decir no tengo elementos precisamente porque estamos hablando de un principio muy valioso que aplica a todos, también a los soldados.